Muy buenos días a todos y todos quienes hoy nos acompañan en esta segunda jornada de Precongreso Personas Mayores y Comunidad, actividad que realiza Senama en alianza con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Mi nombre es Jessica González Muñoz, funcionaria de Senama Central, División de Planificación y Control, y hoy seré la moderadora de este espacio virtual que busca divulgar conocimientos científicos que se transformen en herramientas útiles, orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Este espacio, denominado módulo temático, polifarmacia e interacción de medicamentos en personas mayores, tendrá dos grandes momentos. El primero corresponde a la relatoría por parte de un experto de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile sobre polifarmacia e interacción de medicamentos en personas mayores. El segundo, un espacio de diálogo con los participantes a través de preguntas y respuestas, donde los invitamos a interactuar activamente. Indicarles que este espacio será grabado con el objetivo de luego compartirlos con los participantes el contenido de los módulos temáticos. A continuación, daremos inicio dejando con ustedes al doctor Jaime Hidalgo, vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Don Jaime Hidalgo, como decía, es médico cirujano por la Universidad CES, Colombia 1999, y especialista en medicina interna y geriatría por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 2 décadas de trayectoria como geriatra en diversas instituciones y actualmente se desempeña como geriatra en el Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Entonces dejo con ustedes al doctor Jaime Hidalgo y los invito a que hagan sus comentarios y preguntas en el chat. Muchas gracias y adelante. Muy amable Jessica, un cordial saludo también para todos quienes asisten a esta charla de polifarmacia e interacciones medicamentosas. Y también valga también un saludo a Senama, quien está de aniversario por sus 20 años. Así que muchas felicidades y muchas gracias también por todo lo que han hecho dentro de estos años por las personas mayores en Chile. Bien, voy a compartir pantalla con la presentación. Aquí. De acuerdo. Bien, este tema es para muchos, tanto quienes trabajamos en el área de la salud como también personas en la comunidad, siempre es una preocupación. Tanto por, en el fondo, el volumen de lo que significa estar tomando varios medicamentos, también por las repercusiones que pueden tener para distintas situaciones desde el punto de vista de la salud. Hay un famoso eh, que fue químico farmacéutico, médico después, que se llama Paracelso, quien hace ya más de 500 años hablaba sobre justamente la indicación terapéutica, quien decía, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, todo depende en qué dosis o en qué dimensión lo indicamos. Y eso es sumamente cierto para todo lo que en general nosotros vemos, tanto el consumo del dulce, el consumo de la sal, el consumo de los líquidos, todo tiene un rango de seguridad, pero si nos excedemos o estamos en deficiencia, nos va a hacer daño en la salud. Lo mismo con los medicamentos, lo mismo con los productos que también vienen desde el punto de vista de la naturaleza o los productos homeopáticos. También todo depende de la dosis con lo que lo administremos. Y esto, si bien ya habíamos conversado un poco dentro de la charla inaugural de la doctora Herrera con respecto al envejecimiento que está viviendo el mundo y en Chile,
tenemos una serie de situaciones que tenemos que hacer claridad o hincapié, principalmente con respecto a el crecimiento que está teniendo y va a seguir teniendo ya el grupo de los octogenarios. Ya por encima de los 80 años vamos viendo un crecimiento aún más grande, y no es que esto sea derivado de la polifarmacia sea un factor relevante derivado de de lo que es en el fondo la edad, sino que vemos que las personas más mayores acumulan una serie de condiciones de salud que hacen que tengan también una mayor frecuencia en el uso de medicamentos. ¿Ya? Y además vemos otra serie de condiciones que se ven también en estos grupos etarios. Hay una mayor fragilidad, hay una mayor vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que las personas, mientras más van envejeciendo, se ven sometidas también a más enfermedades, se ven sometidas a distintos eventos o situaciones biográficas que hacen que puedan disminuir sus reservas biológicas, y también en ese contexto se vuelven también mucho más susceptibles a los efectos que muchas situaciones, tanto desde el punto de vista de enfermedades, eventos que puedan tener biográficos, como ya señalaba, y sobre todo a nivel farmacológico, pueden verse también afectados frente a su evolución. ¿Bien? Y si los situamos dentro de lo que normalmente nosotros vemos dentro del sistema de salud, ya vemos que son personas que muchas tienen varios diagnósticos, pero no hay una mirada unificada del paciente con la multiplicidad de condiciones de salud que se le diagnostican. Y en esa base se empiezan a designar o a prescribir varios medicamentos que muchas veces no se presta atención, muchas veces a la adecuabilidad de esa prescripción. Y por otro lado, dejamos de lado algunas alternativas terapéuticas que son no farmacológicas y que pueden ser muy útiles para ayudar a manejar ciertos problemas de salud y que ayudarían mucho a la funcionalidad de la persona mayor. ¿Ya? La rehabilitación, por ejemplo, la terapia ocupacional, kinesiología, psicología, etcétera, ayudan mucho a la mejoría desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas mayores. También vemos que se consultan muchos médicos a la vez y a veces no hay una coordinación, y eso a veces también en la planificación de los cuidados, de las transiciones que se deben hacer entre el hospital y la atención primaria, etcétera, no resultan en forma eficaz, y muchas veces estos fracasos en cuanto a los cuidados derivan en que las personas tengan que llegar a institucionalizarse. Pero además de todo esto del sistema, tenemos varias situaciones que desde el punto de vista de la persona en sí, de la persona mayor que se ve sometida, digamos, a estas mayores prescripciones farmacológicas, ya tienen que tenerse en cuenta. Uno tiene que ver con los cambios que se denominan fisiológicos, es decir, que los cambios que normalmente uno espera que pueden darse dentro del envejecimiento. Y la relación de estos con la probabilidad de desarrollar efectos secundarios. También a esto tenemos que mirar que muchas de las guías que hoy día se indican para la terapia de ciertas patologías o enfermedades, ya se tratan a todos los adultos en general como si fueran un mismo tipo de perfil de paciente, y no es necesariamente así. Incluso dentro del mismo grupo de personas mayores tenemos una diversidad muy amplia de personas que van envejeciendo a distinto ritmo, con distintas condiciones, y que también las guías no necesariamente se aplican igual para cada una de las personas mayores que tienen esta patología. Y por otro, esto que ya hablábamos con respecto a las policonsultas,
debiéramos tener una forma de poder unificar todas las atenciones, los niveles asistenciales que se pueden tener dentro de un sistema de salud para poder proveer una prescripción farmacológica mucho más ordenada. Cuando hablamos de polifarmacia, hablamos de, obviamente, un mayor uso de medicamentos. Y esto tiene mucha, digamos, importancia, no solamente porque podemos esperar la presentación de mayores reacciones adversas a estos medicamentos, sino que ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, la cascada de la prescripción es un concepto que se conoce dentro del mundo de la medicina y mucho, sobre todo dentro de la geriatría, porque cuando yo dejo un medicamento para X enfermedad y dejo otro medicamento para otra enfermedad, entre estos se genera un síntoma, un efecto secundario que muchas veces se debiera resolver con la suspensión de uno de estos medicamentos. Pero lo que pasa muchas veces es que aparece este nuevo síntoma y al no revisar muy bien la prescripción, se agrega un nuevo medicamento. Entonces, en vez de tener 2 medicamentos, aumentamos a un tercer medicamento y así progresivamente. Y este aumento paulatino de cantidad de fármacos, de medicamentos, generan interacciones. Es decir, no solamente son las reacciones adversas que podemos esperar por cada uno de ellos, sino que a veces se contraponen los efectos de uno y otro, y eso genera un nuevo problema de salud, una interacción medicamentosa, o porque el medicamento deja de hacer el efecto o hace un efecto más aumentado, o porque hay una prolongación de los efectos, etc. Y por otro lado, tenemos un concepto que también en geriatría ya se ha conocido mucho y que es importante que toda la comunidad también lo conozca, y es que hay medicamentos que son potencialmente inapropiados. ¿Y por qué se catalogan por ese nombre? Porque son aumentan más el riesgo de todos estos eventos que ya hemos descrito previamente. Cuando hablamos entonces de la polifarmacia, bueno, ¿a qué entonces cantidad de fármacos nos debemos referir? ¿O a partir de cuánto yo puedo considerar que es malo o más riesgoso tener muchos fármacos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que por 3 o más medicamentos en conjunto ya pueden aumentar el riesgo de un efecto secundario. Sin embargo, ya cuando miramos unos estudios más definidos, ya el número de 5 o más fármacos son el número de cantidad de medicamentos que aumenta potencialmente el riesgo de hacer efectos secundarios. En esta curva, ustedes observan, ya tenemos que después de los 5 medicamentos hay una mayor probabilidad de generar efectos secundarios, y obviamente en la medida que vayamos teniendo un aumento de la cantidad de medicamentos, este riesgo de hacer efectos secundarios se incrementa mucho más. En la comunidad de las personas mayores que están normalmente en el día a día haciendo su vida, su rutina normalmente, ya esperamos observar más o menos un 35% de personas mayores que tienen lo que denominamos la polifarmacia. Y cuando se hospitalizan, ya tenemos más o menos un similar número en cuanto a cuando consultan en la urgencia, y muchas veces cuando ya están hospitalizados cae esa cantidad de medicamentos. Pero esto es algo que depende mucho del tipo de servicios. Hemos visto que, por ejemplo, en algunos hospitales públicos se hace tratamiento dirigido a los problemas en salud en que el paciente llega y por la condición de salud subyacente muchas veces no requieren
dar en ese minuto los medicamentos de la presión o no requieren dar en ese minuto ya algún medicamento que sea para el ánimo o algún medicamento que sea para la tiroides. Entonces, disminuye esa cantidad de medicamentos dentro del periodo de hospitalización, pero una vez que se van de alta, vuelven y se prescriben. Pero donde más alto es la presentación de esta polifarmacia es en las residencias. Los LEAMS ya es mucho más frecuente y aquí es por una multiplicidad también de factores que no solamente tiene que ver con las enfermedades crónicas por sí mismas, sino también por una serie de circunstancias que llevan a que en el fondo se agreguen también otros medicamentos. Y esto también tiene un poco que ver con lo que mencionábamos al principio de las interacciones, de la cascada de la prescripción y que obviamente requiere hacerse una mayor adecuación de la terapia en las personas que están institucionalizadas. Y cuando vamos a mirar cuáles son los principales efectos secundarios que uno puede mirar, ¿ya? Bueno, tenemos que, por ejemplo, uno de los más frecuentes es la somnolencia, la tendencia a sentir más sueño. Hay medicamentos que, por ejemplo, se indican en el área de psiquiatría, por problemas de salud mental, o medicamentos que se indican también para el manejo del dolor, que pueden dar somnolencia. Los opioides, por ejemplo, el tramadol, derivados de la morfina, estos tienen como efecto secundario producir también una somnolencia, ¿ya? También tenemos medicamentos que son indicados para la diabetes, como es, por ejemplo, la glibenclamida, en que su principal efecto secundario es bajar mucho el azúcar. Es su efecto terapéutico, pero vemos que en las personas mayores, y ya vamos a explicar por qué, ya la hipoglicemia es un efecto adverso. Y en ese sentido hay que tener mucha atención en la indicación de este tipo de medicamentos. Ya tenemos otros medicamentos que pueden provocar, por ejemplo, caídas en la presión, los mismos derivados de la morfina, los mismos medicamentos que aquí más abajo dicen antidepresivos tricíclicos, que el ejemplo más claro de ello es la amitriptilina, que más adelante también la vamos a mencionar. Son medicamentos que tienen ya también un riesgo de bajar presiones, ¿ya? Y así, por el estilo, tenemos varios efectos secundarios que podemos esperar de medicamentos, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del potencial de riesgos adversos que pueden generar la lista de varios medicamentos a la vez prescritos, ya aumenta entonces el riesgo, no solamente de enfermarse por algún problema, incluso llegar a estar consultando un servicio de urgencia porque un medicamento le cayó mal, ¿ya? Hoy en día tenemos estudios en donde la reacción adversa a un medicamento es la quinta causa de consulta de una persona mayor a los servicios de urgencia. Y también la mortalidad se aumenta grandemente en la potencial, digamos, mantención de medicamentos crónicamente sin tener una vigilancia al respecto. Y obviamente cuando hay un medicamento que cae mal, también quien lo toma, quien lo consume o su familiar, toma desconfianza de ese medicamento, toma confianza muchas veces también del equipo de salud que no le comunicó en forma oportuna, y eso obviamente genera también una situación que para quienes estamos en la vereda desde el punto de vista de la atención en salud, obviamente genera también una serie de estrés frente a estas situaciones, porque obviamente se genera ya una desconfianza dentro de los equipos, dentro de las partes. Y dentro del sistema de salud, obviamente esto también deriva en una mayor necesidad de atención, una necesidad mayor de contención también de ciertas condiciones que derivan de efectos secundarios a los medicamentos y obviamente muchas veces terminan en algunos casos pacientes hospitalizados prolongando sus estancias. Bien. Por lo tanto, para poder prevenir estas reacciones adversas, quien está haciendo la prescripción
debe obviamente tener conocimientos de a quien está tratando. No solamente es ya hacer una buena entrevista, una buena interrogatorio para poder conocer cuáles son los problemas de salud que aquejan a la persona mayor que está tratando, sino que saber de antemano cuáles son los problemas que yo podría esperar dentro del proceso de envejecimiento que podrían afectar a esta persona mayor, que cuáles pueden ser las interacciones farmacológicas que esté dejando esta cantidad, digamos, de medicamentos que se están agregando, y también los potenciales efectos o medicamentos que potencialmente podrían entrar en la terapia dentro del paciente, y obviamente indicar medicamentos que pueden ser potencialmente dañinos. Al respecto, el médico o quien prescribe la medicación, ya dentro de estos conceptos de los cambios fisiológicos, tiene que entender y saber que hay cambios en la absorción del medicamento, en la forma como el cuerpo ya lo asimila y lo distribuye. Hay un órgano importantísimo aquí, que lo vamos a mirar a continuación, que es el hígado, quien es el que procesa muchos de estos medicamentos, pero muchas veces a personas mayores quienes tienen algunos problemas de hábitos, por ejemplo, quienes han consumido alcohol de larga data o que desarrollan un problema del hígado debido al hígado graso, etcétera, ya van a tener esos pacientes mayor dificultad en el procesamiento de los medicamentos. Y también otro órgano muy importante es el riñón, quien tiene que eliminar el medicamento del cuerpo. Por lo tanto, tengo como profesional de la salud la responsabilidad de saber que estos medicamentos que estamos indicando ya no vayan a tener dificultades con todos estos factores que estamos conversando al respecto. Y adicional, también hay que entender lo que se denomina el fenómeno de la farmacodinámica, es decir, la capacidad de respuesta como yo debo esperarla dentro de una persona mayor que está recibiendo la prescripción del medicamento. Estos son unos cambios que normalmente yo debo, como médico, estar atento, que pueden influir en todos estos factores que yo ya les decía. ¿Ya? La hidratación es muy importante, la composición corporal del cuerpo es muy importante, ya saber que, por ejemplo, en el estómago, con los años, ya nuestra acidez gástrica va cambiando y por lo tanto esa menor acidez también puede influir en la absorción de varios medicamentos. Otras personas tienen una menor cantidad de proteínas en la sangre y eso puede hacer que también la cantidad de medicamento que están dando en nuestra sangre tenga un diferente comportamiento. Así que hay muchos factores que como médico yo tengo la responsabilidad. Y cuando hablamos de la respuesta, este es un ejemplo muy claro de cómo puede provocarse la respuesta en un paciente que tiene todos estos cambios a nivel de su farmacocinética y su farmacodinámica. Por ejemplo, un medicamento como es el diazepam, que cada vez está menos presente en nuestra farmacoterapia, pero todavía se ven muchas personas con este tipo de medicamentos. Sabemos que el efecto del diazepam en un adulto, ya de 30, 40, 50 años, puede ser más o menos de 20 horas circulando en el cuerpo. Bueno, en una persona mayor puede durar hasta 80 horas, es decir, casi 4 días el efecto del diazepam. Con el caso del clordiazepóxido es similar. ¿Ya? El clordiazepóxido, que es un relajante muscular, también es un medicamento que tiene un efecto circunscrito a 8 o 9 horas, pero una persona mayor puede también aumentar mucho su duración del efecto. Y sabremos, como lo diré más adelante, que es un efecto que también tiene potencialmente riesgos por otras vías a la salud de la persona mayor. Y los anticoagulantes, aquí está ejemplificado en la warfarina, los anticoagulantes también
tienen efectos que pueden cambiar de duración su efecto a lo largo de la edad, y eso obviamente yo tengo que considerarlo a la hora de hacer las adecuaciones en la terapia anticoagulante. Bien, y como ya mencionaba, también la parte del riñón es sumamente importante que siempre la analicemos y la vigilemos, porque hay medicamentos que dependen también mucho de la eliminación renal del medicamento. Por ejemplo, el captopril, el enalapril, muy importantes en el manejo de la hipertensión, tienen ya una mayor dificultad cuando el riñón no está funcionando bien de poder eliminar, e incluso puede hacer aún mayor daño en la función del riñón. Lo mismo, por ejemplo, la metformina, que es un medicamento para la diabetes, también en las personas que tienen problemas en la función del riñón, la metformina tampoco está bien indicada y por lo tanto hay que tener mucho cuidado también en la prescripción. Hay varios medicamentos del rubro de los antibióticos que también se debe considerar también con cuidado la función del riñón a la hora de indicar como terapia farmacológica. Muy bien. Y en este cuadro principalmente quiero hacer énfasis en las comorbilidades, ya las enfermedades, ya las enfermedades pueden tener interacciones también con los medicamentos que prescribamos, y en ese sentido el médico debe estar muy atento a justamente esta conjunción de enfermedades. Muchas veces encontramos personas mayores que son diabéticas, hipertensas, sufren de problemas del colesterol, han tenido algún infarto, tienen artritis. Entonces son muchos medicamentos probablemente aquí lo que se tienen que unir, y hay que hacer una prescripción en también consideración de los efectos que estos medicamentos pueden tener con las enfermedades que ya de por sí la persona tiene. ¿Ya? Y aquí, sobre todo, por los riesgos de hipotensión postural, que es decir, una baja brusca de la presión que puede hacer que una persona se caiga, o también por deterioros en la función mental, en la cognición, en la memoria. Y para más encima tenemos dentro de estos medicamentos, un grupo de medicamentos que se determinan potencialmente inapropiados porque muchos de ellos tienen un efecto que se denomina anticolinérgico. Para un adulto normal, estos efectos anticolinérgicos no se notan, pero para una persona mayor, frágil, vulnerable, son mucho más sintomáticos, se hacen mucho más evidentes. Y eso se traduce en ¿qué? En que la persona se puede marear, puede caerse por esos mareos, se nota más confusa, más desorientada, puede desarrollar lo que se denomina un delirium, ¿ya? Y además manifiesta que siente la boca seca o los ojos más secos, con visión borrosa, puede llegar a producir alteraciones en el tránsito intestinal con constipación, fecaloma y retención del pipí también, y eso obviamente motiva que tenga que consultar a un servicio de urgencias prontamente. Hay distintos fármacos, hay muchas alteraciones, hay mucha calidad de fármacos que tienen este perfil farmacológico, el perfil anticolinérgico, pero de aquí vamos a hacer, digamos, comentario de que hay algunos que son más anticolinérgicos que otros. Por ejemplo, la amitriptilina, un medicamento conocido para el manejo de la hipertensión. Está también la clorfenamina, medicamento antialérgico, ya que también tiene un potente efecto también a nivel de la parte de anticolinérgico. Está también la ciproheptadina, que es un medicamento que en los niños se ha indicado para ayudar a mejorar el apetito, pero que en una persona mayor puede ser muy riesgoso por este efecto. Está también la ranitidina, la famotidina,
ya también como medicamentos que tienen este tipo de efectos. Por lo tanto, hay varios medicamentos que hay que ponerle mucha atención. ¿Ya? Entonces, obviamente genera mucha preocupación toda esta serie de situaciones que muchas veces hay que vigilar y poner atención, ¿ya? Y que obviamente nos dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que puedo yo haber? Bueno, el médico, ¿ya? Y esto no es solamente para quienes somos geriatras, sino tenemos a disposición también para todos los que son profesionales en el área de la medicina, tanto de la atención primaria como la especializada, ya la posibilidad de poder en el fondo hacer una prescripción apropiada. Obviamente haciendo una evaluación de los riesgos versus beneficios, de ver bien en el fondo las condiciones de la persona mayor que estén en el fondo también tenga una condición adecuada para tener una buena tolerancia a esta prescripción medicamentosa, y también mirar en el fondo que hay medicamentos que quizás ya no van a verse su beneficio en el tiempo en base a la esperanza de vida. Es un ejemplo, por ejemplo, de la atorvastatina. Si yo tengo una persona que a los 94, 95 años ya le indica por primera vez una atorvastatina, ya yo sé que el efecto de esa atorvastatina yo no lo voy a ver en 2, 3 años más, y quizás la esperanza de vida de esa persona mayor no va a verse ya indicada, o alguien que lo ha tomado por mucho tiempo y quizás en el fondo ya no lo necesite, no lo sirve, no les sea más necesario. Entonces podemos hacer una prescripción de medicamentos también en ese tipo de consideraciones, ¿ya? Por lo tanto, ya cuando vamos a ver esta línea de los medicamentos que están en el fondo potencialmente riesgosos, ya, y que pueden generar complicaciones, ya les narraba yo en cuanto a la funcionalidad, porque aumenta el riesgo de caídas, porque están con alteraciones a del nivel de la vigilia, del nivel de conciencia, que están más expuestos a sufrir de complicaciones, ¿ya? Hay que mirar cuáles son esas condiciones que aumentan ese riesgo de medicamentos potencialmente riesgosos. Y allí tenemos los que tienen problemas de salud mental, particularmente depresión, tienen un mayor riesgo por la cantidad de medicamentos que se tienen que utilizar en este tipo de patologías, entre ellas las medicaciones que son usadas para la ansiedad. Son medicamentos que tienen un riesgo importante de generar complicaciones. Obviamente, en la medida que tengamos una mayor cantidad de medicamentos, 5, 6 hacia arriba, el riesgo también de complicaciones es mucho más alto. Y sobre todo, y aquí tenemos una situación que tenemos también que poner mucha atención, y es también la situación desde el punto de vista socioeconómico. Se ve mucho más frecuentemente la mala prescripción de medicamentos en poblaciones o personas que tienen un menor riesgo, un menor acceso socioeconómico, y en ese sentido obviamente tenemos una necesidad de vigilar mucho más. La vigilancia se hace obviamente con una serie de recomendaciones. Estas están contenidas en estos métodos que son útiles para la detección de los medicamentos, ya los criterios de Beers, los criterios Stop-Start y otras herramientas que utilizamos no son de utilidad para poder en el fondo definir qué medicamentos pueden ser de riesgo. Y esto es una lista de los que habitualmente nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria. Algunos ya los he mencionado, ya. Los anticoagulantes son siempre una de vigilancia permanente por la gran cantidad de interacción farmacológicas que generan. La amiodarona usado para las arritmias ya no es un mal medicamento per se para lo que significa el control de la arritmia, pero sabemos que puede provocar algunos daños tanto en la función de la tiroides como también en el pulmón, provocando fibrosis cuando se usan en forma prolongada. Ya los antidepresivos tricíclicos, en el caso de la mitriptilina, también tiene
no solamente contraindicaciones en cuanto a la parte de la misma seguridad a nivel de la salud mental, sino también sobre todo a nivel cardiovascular. Ya la clorfenamina, que ya hablábamos en el grupo de los antihistamínicos, y los antagonistas de la histamina también, tipo 2, que es la famotidina y ranitidina, usada para la parte gástrica, las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, todas ellas también son potencialmente riesgosas. La fluoxetina también hoy en día es un medicamento que para las personas mayores se recomienda cambiar por el efecto que también de los efectos secundarios puede generar. Y hay medicamentos que en el fondo no debieran indicarse si no hay una real necesidad, como es el uso del omeprazol, ¿ya? El omeprazol no sirve para prevenir que la mayor cantidad de medicamentos ya no le caigan mal a uno. No, no sirve para prevenir. Cuando ya hay un problema se indica, pero el omeprazol como medicamento extra puede provocar también algunos otros problemas, sobre todo a nivel hepático. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ser mucho más fino en cuanto a la prescripción. ¿Ya? Y en cuanto a medicamentos, yo les voy a hacer como ejemplo este de aquí abajo. Cuando uno toma un antiinflamatorio ya, y tiene un malestar gástrico, ya la prescripción que viene a continuación por el colega puede ser el uso de la famotidina o la ranitidina, y ya sabemos lo que puede provocar. Por lo tanto, no es agregar un nuevo medicamento, sino que en el fondo lo conveniente es retirar el antiinflamatorio y cambiarlo por algún otro analgésico que no sea, digamos, no tenga un efecto secundario ahí a nivel de la parte gástrica. Bien. Bueno. De acuerdo. Y para finalizar, importante también considerar los efectos de los productos que consideramos homeopáticos o también naturales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque todos los medicamentos tienen una base que en algún minuto alguien determinó que tenía un efecto farmacológico, y de allí derivan varios fármacos. Por ejemplo, la aspirina deriva del sauco, del sauce. Entonces, en ese sentido, ya, bueno, hay también posibilidades de interacción con algunos componentes. Por ejemplo, la aspirina, en las personas que consumen mucho ajo, que consumen mucho ginseng o mucha manzanilla, puede aumentar el riesgo de hemorragias. Y si está tomando un anticoagulante, también aumenta el riesgo de hemorragia. Aquellas personas que toman, por ejemplo, una sertralina, ya hay que tener mucho cuidado cuando se consume la hierba de San Juan, porque es un medicamento o es una hierba que bloquea el trabajo del hígado y puede influir negativamente en la acción del antidepresivo, ¿ya? Y incluso puede también aumentar una serie de síntomas que son muy complicados y que pueden llevar a que la persona no solamente tenga que ir a la urgencia, sino que se exponga a un riesgo vital. Y también las benzodiazepinas, como ya mencionábamos, alprazolam, clonazepam, etcétera, pueden aumentar el efecto del sueño producto del consumo del ginseng. Por lo tanto, hay que ser también muy precavidos. Y otro que es muy frecuente, que no está aquí, es el consumo del jugo de pomelo. El jugo de pomelo también bloquea la acción del hígado. Por lo tanto, tampoco es razonable mezclar el consumo de varios medicamentos con el consumo del jugo de pomelo. Por lo tanto, les llamo a que también no solamente pues haya una responsabilidad que en el fondo desde la parte nuestra del equipo de salud tenga con respecto a la indicación de los medicamentos, sino también ustedes, también con los consumos de productos naturales homeopáticos, también consideren que ellos pueden potencialmente tener algún riesgo con lo que están tomando. Entonces, traten de orientarse bien, preguntar al médico o preguntar incluso a algunos farmacéuticos que tienen muy buena
formación en este aspecto también pudieran orientarles a qué medicamentos en el fondo debiera evitarse o qué productos naturales debieran evitarse cuando les vayan a prescribir algún medicamento. Lo importante, y como para terminar, es que tengan igual un médico que les conozca, que les sepa bien cuáles son sus problemas de salud y obviamente en base a él, en el fondo a sus orientaciones, poder obviamente adecuar mucho sus terapias o sus fármacos. Bien, y bueno, no voy a terminar sin aquí hacer también énfasis en nuestro congreso que está relacionado con esta jornada que estamos haciendo junto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y que en el fondo ampliaremos también muchos de estos temas que se están conversando hoy en día en conjunto con ustedes y que son también muy relevantes, obviamente, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en el país. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Jaime Hidalgo. Sí, algunas personas nos han escrito acá, han hecho sus comentarios. Quiero también indicarles que este espacio busca la participación de todos los asistentes. A través del chat pueden hacer sus consultas o también a través de mano alzada. ¿De acuerdo? O tal vez también con estas reacciones para poder atender a sus consultas. También indicarles que todo este módulo ha sido grabado y que va a estar disponible para ustedes en el canal de YouTube de nuestro servicio, Senama Gov. Entonces, bueno, hay muchas personas que les saludan y comentan, nos falta tanto por hablar sobre sexualidad de los adultos mayores. Hay varios medicamentos que influyen negativamente en eso. Así que ahí yo creo que, claro, no hice un énfasis específico, pero de todas maneras, para la mejor, digamos, actividad sexual, la mejor, digamos, vinculación en la pareja, obviamente los medicamentos, no solamente en el número, sino en la calidad de la prescripción medicamentosa, ya son importantes también de vigilar, de hacer una adecuación en cuanto a la terapia, para poder que efectivamente la sexualidad tenga también una mejor disfrute, una mejor capacidad, digamos, también de llevar a cabo la relación de pareja. Muchas gracias. Acá también tenemos más comentarios. ¿Qué nos dicen? Que no hay educación en uso de medicamentos y los adultos mayores se confunden con la toma y en qué horarios y para qué sirven. Sí, ahí yo creo que ahí creo que son buenas algunas conductas que se pueden facilitar, dada la cantidad de medicamentos, los horarios en que hay que tomarlos. Muchas veces, y esto es un tema que en varios países le están poniendo mucha atención, es la similitud, no solamente en cuanto a la píldora, el comprimido, sino también las cajas en que viene la presentación, muchas veces son similares y muchas veces confunden ya una presentación de un medicamento X y resulta que se vendió o le pasaron una caja de otra cosa distinta para lo cual en el fondo la persona no lo requiere, y cuando van a preparar los medicamentos para el día o para la semana, en el fondo se traspapela mucho estas diversidades, digamos, de presentación. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas que en el fondo quienes expenden los medicamentos deben tener también en consideración. Quienes prescribimos los medicamentos también ayudar a que la persona tenga un orden, un horario que sea en el fondo también
de fácil toma, que no esté cada hora o cada 2 horas estando teniendo el consumo de un medicamento, porque claro, eso cansa, eso aburre, la persona quiere estar haciendo otra cosa, o en el fondo no alcanza, digamos, a poder hacer otras situaciones, otras rutinas. Entonces eso obviamente es sumamente importante. Muchas gracias. Mónica nos dice, es tan primordial que los familiares y el mismo paciente sepan la importancia de poder ser atendido por un geriatra si se tiene acceso. Sí, bueno, en ese sentido, nos faltan todavía un par de regiones, Tarapacá y Ñuble, si mal no recuerdo, que todavía adolecen de especialistas, pero ya la mayor parte de las regiones tienen geriatra. Muchos de ellos están vinculados con el hospital de la región o los hospitales de la región, y en ese sentido, claro, hay que hacer un poco de tema de paciencia para poder, digamos, acceder a una hora, pero se cuenta ya por lo menos con la alternativa de geriatras en varias regiones de Chile. Exacto. Daniela Vargas nos dice, en sectores rurales, con tanto cambio de médico y la falta de atención por parte de un geriatra, genera más polifarmacia en personas mayores, puesto que solo suman medicamento y no ajustan las dosis. Sí. Veo, tenemos aquí a don Fernando y a Alejandra que tienen la mano levantada. Uh-huh. Sí, don Fernando. Sí. Fernando, sí, ¿puede? ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. La verdad es que yo me inscribí con mucho interés en la polifarmacia por un tema más bien personal. Hace 2 años murió mi vieja y ella tenía 5 patologías diversas, por lo tanto la suma de medicamentos que tenía en el orden entre 15 y 20, digamos que eran diarios. Siempre fue mi preocupación de que eso no tuviera un efecto secundario, pero más que eso, mi gran preocupación es que nunca logré que los médicos conversaran entre ellos para ver si la prescripción, la totalidad de la prescripción que le hacían ellas tenía un efecto negativo en ellos, que lo más posible que era, porque yo siempre tuve mi duda. Entonces mi gran interrogante, mi gran pregunta es si en el caso de la polifarmacia, si alguna vez los médicos conversan entre ellos para ver si el paciente que están atendiendo, lo que le están entregando no tiene un efecto adverso en ellos. Entonces, el tema es de la incomunicación que hay entre los médicos cuando están tratando un solo paciente con patologías diferentes. Ese es mi gran tema, digamos, mi gran preocupación. Y eso es lo que le consulto a usted, por favor. ¿Tiene alguna respuesta, alguna reflexión frente al tema? Sí, indudablemente tenemos un desafío grande como sistema de salud en que la comunicación debe ser prioritaria, bueno, en la sociedad en general, ¿ya? Pero para lo que significa una multiplicidad de enfermedades, obviamente los médicos debemos comunicarnos, conversar entre sí frente a el caso o los casos, digamos, individuales, ya para poder que no solamente lo que significa la prescripción farmacológica sea mucho más adecuada, sino también, en el fondo, por la vinculación ya que paciente, familia, equipo de salud necesita para poder, en el fondo, avanzar con lo que es el plan terapéutico. Eso es sumamente importante, tener el tiempo para poder conversar, eso es muy relevante. Pero también a eso, nosotros desde el ámbito de la geriatría trabajamos de una manera interdisciplinar, es decir, consideramos válidas las intervenciones de otros profesionales del área de la salud, psicólogos, kinesiólogos, de la terapia ocupacional, y en el tema farmacoterapia de química y farmacia. Y esto es sumamente importante
tanto ámbito hospitalario como en residencias, como a nivel de atención primaria, en donde en el fondo el rol de un químico farmacéutico es sumamente importante a la hora también de adecuar las terapias, de en el fondo organizar ya los horarios, de poder alertar de distintos efectos secundarios que pueden aparecer. Por lo tanto, lo ideal es que desde de nuestro sistema de salud podamos ya ayudar a que todas estas áreas de la salud interactúen más en pos del paciente, en pos de la persona que, en este caso, la persona mayor, requiere obviamente para mayor orientación y mejor aplicación de las terapias que se han propuesto. Alejandra también está. Sí, Alejandra Rojas. Alejandra. Señora Alejandra Rojas. Mira, lo que yo quería plantear es que hay muchas personas que tenemos esos tratamientos polifarmacéuticos. Y a mí en general me producía una depresión terrible estar abriendo frascos a cada rato. Así que con la ayuda de mi esposo lo que hicimos fue comprar de estas cajas largas que sirven para, ¿cómo se llama? Que sirven para 7 días. Y armamos un esquema de las de la mañana, las de la noche, las del mediodía. Entonces, en el fondo, yo tengo 3 juegos de caja con las que me tengo que tomar en la mañana, al mediodía o en la noche, y en la cocina dejo unas que me tengo que tomar a la hora de 11. O sea, porque si estoy tomando 11 voy a mirar y ahí están ahí, digamos, no me voy a olvidar. Pero en mi caso siempre ha sido súper importante que una persona me ayude. Lo otro que hice también para el tratamiento de esto es que hice una lista con todos los medicamentos que tomo y a qué hora me los tomo. Entonces, cuando voy al médico o cualquier persona o a sacarme sangre, porque todos te empiezan a preguntar, ¿qué medicamento tomo? Entonces yo llevo mi lista y voy haciéndole, ¿cómo se llama? Diciéndole esto, y no le pongo los nombres de fantasía. O sea, puede ir el nombre de fantasía, pero le pongo también le pongo el nombre de fantasía, le pongo el nombre del producto que en realidad el que está actuando, del principio activo, y después le pongo los miligramos. Entonces para mí ha sido súper útil eso, el sistema con las cajitas y también tener una lista, cosa que uno tenga claro, sobre todo para retirar en el GES, para comprar. Si yo preparo para 2 meses, entonces con mi marido él me va sacando y yo las voy distribuyendo, como yo soy la que usa los medicamentos. Pero también lo asocio, por ejemplo, él se levanta a las 6:30 y a esa hora me tomo una que es para el estómago. Entonces voy haciendo una rutina diaria con respecto a las pastillas, porque en realidad yo no he podido dejarlas. Es decir, yo tengo ciertas enfermedades que me empezaron a tratar muy joven. Y lo otro que quería hacerte la consulta. Yo tengo un TD, entonces a mí me han tratado desde los 35 años y he pasado por la fluoxetina, la amitriptilina, bueno, ahora estoy con unos que tomé muchos años, la faxina, ahora estoy con duloxetina y otros, o sea, pero en el fondo, yo sé, honestamente, porque lo he investigado, que esos fármacos tienen efectos secundarios fuertes. Y además en ese estilo de fármacos estoy tomando 6. Entonces, yo leo las cosas negativas y todas apuntan a daño a los riñones. ¿Te das cuenta? Y entonces yo como que digo al final, oye, no me voy a morir de ninguna de estas cosas, pero me voy a morir enfermo de los riñones. Entonces, en el fondo, digamos, yo quiero hacer como una introspección y decir hasta qué punto sigo sumando cosas. O sea, yo sé que hay algunos medicamentos que si no me los tomo me vuelvo una persona intratable. Yo lo reconozco. Por lo tanto, sé que algunos los tengo que tomar. Pero a eso me agregan que esta cuestión para la presión, que lo otro para esto, que aquí, que... Entonces ya, yo encuentro que yo ya no quiero ni siquiera ir al médico. Porque, ¿sabes? Me da miedo, voy al médico y salgo con otra cuestión más. O 2. Entonces, ¿cómo enfrentar eso que nos pasa? Porque en realidad ya a mí me apesta ir al médico. He tenido la suerte, sí, de que los médicos, los endocrinólogos, fíjate que me lo atendió,
se toman como cabecera. Ellos son como mi cabeza de los medicamentos. Entonces, ellos me los controlan y ellos me dicen que sí, que no. Y actúan, entre comillas, como el antiguo médico general que uno iba, ¿cierto? Que te mantenía todo y como que dirigía la orquesta ahí. Y yo no creo que esto se pueda hacer, no sé, si se puede hacer como en consultorio o algo, pero pedirle a un médico de todos los que te atienden, si te puede hacer como de cabeza y a él hacerle todas las preguntas. Ese era mi aporte, porque en realidad con esto de los muchos fármacos, ya soy experta. Sí, muchas gracias por su experiencia. Yo creo que usted en el fondo ha dado una orientación de un poco con respecto a quienes toman varios medicamentos, pueden tratar de hacer una adaptación de la cantidad de medicamentos a lo que es la rutina de vida de cada uno. O sea, en el fondo, en la organización del pastillero, en lo que significa los horarios de toma de los medicamentos, relacionarlos con ciertos horarios que son importantes o que va a ser de fácil, digamos, recordatorio en el momento, digamos, que tiene que tomarse la medicación, de tener un cuadro, ya una hoja donde tenga el listado de los medicamentos y sepa el horario en que se tiene que tomar, todo eso. En el fondo es importante para quien es paciente de poder portarlo para también cuando haya X o Y médico también mostrarle, mire, tengo todo esto para que en el fondo tenga en consideración que tiene que poder mirarlo a la hora de que me vaya a dejar algo distinto. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que significa también cómo abordar ya desde un sistema de salud una cantidad de medicamentos que pueden ser altas o grandes, ¿ya? Y cómo orientar también a sus riesgos que pueden aparecer. Y tenemos la posibilidad de contar, por ejemplo, con un policlínico o una consulta del químico farmacéutico que orienta, ya que le da recomendaciones. Nosotros aquí en el Hospital de la Universidad de Chile tenemos esa alternativa que hay un químico farmacéutico que puede en el fondo dar algunas pautas y recomendaciones para que el médico de cabecera ya pueda después hacer una adecuación de la prescripción farmacológica, ya sea en cambios de medicamentos, cambios de dosis, desprescripción de medicamentos, que es otra, digamos, de las instancias que pueden darse, pero eso en el fondo, la potestad del cambio siempre ha de ser a través de quien ejerce como médico de cabecera o médico principal, ¿ya? Pero el apoyo del químico farmacéutico es importantísimo y debiéramos, bueno, existe ya una especialización ¿ya? En farmacia clínica por parte de distintas escuelas de farmacología que en el fondo tienen como esa orientación el químico farmacéutico de poder en el fondo asesorar a los médicos, a todos los equipos de salud en cuanto a justamente los efectos que la polifarmacia puede tener, entre otras cosas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Consuelo Lillo, porque en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando. Consuelo, por favor, su consulta. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar acerca de los efectos secundarios que provoca el omeprazol y por cuánto tiempo es recomendable tomarlo para así no tener consecuencias, o por qué medicamento se puede cambiar en una persona que tiene úlceras y los alimentos le hacen mal. Sí, a ver, cuando yo hice el comentario con respecto al omeprazol, tiene que ver con una conducta que habitualmente uno observa y es el de prescribir el omeprazol como una forma de protección gástrica ante la cantidad de medicamentos que se prescriben. Eso no tiene ninguna evidencia que
tenga utilidad y aumenta la probabilidad de que aparezca una interacción medicamentosa, porque es un medicamento más y que a través del hígado puede alterar la, digamos, metabolización de algunos de los medicamentos. Ese es un poco el efecto. Ahora, como efecto secundario, así como llamativo, ya está, por ejemplo, el de disminuir la absorción de una vitamina, que es la vitamina B12, pero eso aparece en el consumo de largo plazo. La vitamina B12 es importante para la función cerebral, tanto en aspectos del ánimo, la memoria, como también tiene un factor a nivel de la conducción nerviosa a nivel periférico y a nivel también de la producción de glóbulos rojos. Entonces, en ese contexto, claro, uno no indica ya un medicamento si no hay una indicación como tal. En el caso del omeprazol, la indicación, por lo general, para el uso crónico del omeprazol, tiene que ver con la aparición de reflujo gastroesofágico, ¿ya? O de ya patología ulcerosa, de úlcera péptica, que en el fondo pueden alterar o pueden generar, digamos, también cambios en la alimentación, como es algo de lo que usted nos narra. Entonces, el omeprazol no es que per se el medicamento sea malo, sino que en el fondo el medicamento tiene que ser bien prescrito. Es decir, si yo tengo reflujo o si yo tengo una historia de haber presentado reciente alguna úlcera péptica, la idea es que se debe usar el omeprazol. Pero no es un medicamento que evite que por tomar otros medicamentos me vaya a provocar un problema en el estómago. No se da en ese sentido, sino más bien cuando ya hay una enfermedad gástrica irritativa ya de una vez diagnosticada. ¿Y por cuánto tiempo se puede tomar? Depende de la condición, ¿ya? Porque muchas veces el proceso del reflujo gastroesofágico puede ser un problema muy crónico y allí muchas veces en el fondo, según un poco la evolución del paciente, se puede tomar por largo plazo, ¿ya? Pero por lo general allí hay un acompañamiento con respecto a, en el fondo, con la dieta, se pueden hacer algunas adecuaciones para que el reflujo no sea muy disruptivo en la calidad de vida de la persona mayor, que quizás pueda ser evitado el uso del omeprazol. Pero eso obviamente tiene que ver un poco con lo que es el seguimiento que el especialista en la parte gástrica, como el gastroenterólogo, puede ayudarle frente a la continuidad del omeprazol en el tiempo. ¿Y hay algún medicamento que sea como más simple, como para que pueda consumir la persona? ¿Pero en qué sentido? Porque, como le digo, o sea, si que no sea tan tiene fuerte. un reflujo, si es que tiene un reflujo, si es que ha tenido úlcera péptica en tiempo reciente, el omeprazol, el esomeprazol es como lo que habitualmente se prescribe. Si no hay una necesidad de usarlo, no se indica, ¿ya? Ese es un poco el concepto. Ya, muchas gracias. Ya, ok. Muchas gracias. Tenemos un Ya. comentario de Catherine Martínez que dice que además de lo mencionado anteriormente, muchos adultos mayores caen en la ingesta voluntaria de medicamentos por recomendación de sus pares. Se automedican. La automedicación es frecuente. Incluso sabemos que hay muchas veces ofertas de medicamentos en las ferias, etcétera, y como comentan, en el fondo, la instancia de una medicación, digamos, que
de repente alguien, un vecino o algún amigo o algún pariente le comentó, ya van y lo buscan a ver si está por allí. A veces eso en el fondo hace que accedan a ese tipo de medicaciones, lo cual es una práctica que en el fondo puede generar más complicaciones más que un beneficio. Por lo tanto, hay que tratar de evitar eso y obviamente tratar de conversarlo con su médico de más confianza. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos llegado al final de nuestra actividad. Agradecemos todos los comentarios y todas las preguntas de nuestros participantes. Todas son muy valiosas. Agradecemos también la presentación del doctor Jaime Hidalgo, que nos ha instruido en este importante tema.